Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Daliyahu veremos el tema: los 4 gigantes que quieren apagar la lámpara. Existen 4 gigantes que los hombres de David mataron, y vamos a examinar a estos 4 gigantes porque sin duda tienen una enseñanza profunda. Comencemos examinando al gigante más peligroso, Isbi-Benob, porque este gigante intentó matar directamente al rey David, y eso representa una amenaza satánica directo al corazón del plan de Elohim. Segunda de Shemuel 21, del 15 al 17 nos dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Yasharel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó, e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Yasharel. Mi nombre es Isbi-Benob. Soy invencible. En esta historia hay una riqueza de enseñanza impresionante, porque este gigante, Isbi-Benob, no era cualquier gigante, era un gigante que portaba una espada nueva, y con esa espada quería matar al ungido de Yahweh. ¿Qué significa esto? Bueno, la espada nueva significa una amenaza renovada, una nueva estrategia del enemigo, y esta estrategia va dirigido contra el ungido de Yahweh. Eso significa que Ashatán siempre tratará de matar al ungido de Elohim con una espada nueva, es decir, con una estrategia totalmente satánica. Y según el relato, Isbi-Benob tenía una lanza que pesaba 300 siclos de bronce, y 300 siclos equivalen a 3.5 kilogramos. Ahí tenemos el número 35. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Lucifer quiere matar al Malach Micael hecho hombre, porque el Taelín de Micael tiene 35 palabras en hebreo, y aquí vemos que la lanza de Isbi-Benob pesa 3.5 kilogramos. ¿Qué significa esto? Lucifer quiere matar al ungido de Yahweh Micael, y lo quiere matar aprovechando el cansancio del ungido. ¿Qué significa esto? Bueno, el hecho de que David se cansó en combate significa la fatiga del liderazgo a Reujim. No es nada sencillo proclamar, porque se requiere mucho esfuerzo y dedicación, y en ese momento de fatiga el enemigo quiere dar su estocada final, pero ahí es donde Elohim interviene. Aparece Abisai para salvar a David y mata al gigante, y Abisai representa a un intercesor fiel, y ciertamente el proclamador tiene intercesores, pero uno de ellos tiene el plan en su corazón de traicionar al proclamador, porque una hermana me informó que uno de ellos, de mis intercesores, le dijo a una hermana: pronto voy a abandonar el grupo. ¿Qué significa esto? Siempre hay un Judas en la asamblea, pero Yahweh y Yeshua ya tienen preparado otro intercesor, Abisai, y este intercesor Abisai es un intercesor fiel al ungido. Por tanto, todos los que interceden de forma fiel por su proclamador tienen el reuj de Abisai. Entonces el texto dice:
E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mi nombre es Isbi-Benob. Soy invencible. Isbi-Benob representa un enemigo renovado, un enemigo sumamente peligroso, un enemigo que ataca al corazón del plan de Elohim, es decir, puede simbolizar un reuj de traición. Y curiosamente, uno de mis intercesores tiene pensado traicionar a su proclamador. Eso lo convertiría en un asesino a reujín o enemigo inesperado. Luego dice el texto: entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Yasharel. David simboliza la luz de Yahshua, y si mataban a David, entonces esa luz se apagaría en el pueblo. ¿Qué significa esto? Esto nos enseña cómo la vida de un proclamador de Elohim mantiene viva la luz del pueblo. Entonces vamos a poner esta historia en un cuadro comparativo. Isbi-Benob representa el gigante moderno, un ataque sorpresivo al ungido o proclamador. La espada nueva del gigante representa una tentación moderna, una estrategia satánica inédita. Por esto se requiere mucha plegaria para el proclamador, porque Lucifer está preparando una tentación muy fuerte y quiere matar al ungido. Pero Yahweh y Yahshua están preparando intercesores Abisai muy fieles y leales, no intercesores con el reuj de traición. Tercer elemento del relato: David está cansado, es decir, el líder se vuelve vulnerable, necesita respaldo en plegaria. Luego tenemos a Abishai, el discípulo fiel, un intercesor leal que protege el propósito de Elohim. Y finalmente se menciona la lámpara, y la lámpara simboliza la misión divina del proclamador, ser el primer testigo. Eso es, la luz del pueblo, y el pueblo debe proteger esa lámpara o llamado, porque si apagan la lámpara, entonces el pueblo entraría en oscuridad y las tinieblas dominarían. Por eso, la intercesión del pueblo es crucial. Por ejemplo, a Kefas lo iban a matar al amanecer, pero el pueblo hizo plegaria por Kefas sin cesar, y Elohim envió su malaj y lo salvó. ¿Qué significa esto? La intercesión del pueblo salva al ungido. Ahora bien, aquí les presento una ecuación corolaria. Isbi-Benob solo aparece una vez en toda la escritura. Eso significa que Isbi-Benob es un enemigo puntual pero letal, un tipo de bala a reujín destinada a derribar al ungido. El nombre Isbi-Benob viene de la raíz hebrea Yashab, que significa sentarse, trono, autoridad. Es decir, Isbi-Benob se levanta contra la autoridad o trono. Es un rebelde que no se sujeta a la autoridad. Pero el nombre Isbi-Benob tiene un significado más profundo. Benob se puede separar en dos partes: Ben más Nob. Ben significa hijo, y Nob hace referencia a la ciudad de los Kuanim, donde Shaul masacró a 85 Kuanim. ¿Qué significa esto? Bueno, Isbi-Benob podría significar también un hijo demoníaco que nació producto de la sangre inocente derramada en Nob. Isbi-Benob sería un hijo demoníaco, sediento de sangre inocente.
Soy invencible. Entonces, dice el texto, e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. El número 300 en su lanza no es casualidad, es una forma de blasfemar en contra del poder de Yahweh, porque Yahweh salvó a Yasharel por mano de Gideón, que tenía 300 hombres, pero aquí vemos que Isbi-Benob porta una lanza con 300 ciclos de bronce. ¿Qué significa esto? Lucifer blasfema contra Yahweh, porque Yahweh salva con 300 hombres, pero Lucifer quiere matar con 300 ciclos de bronce. Volvamos a leer el texto inicial. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Yasharel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó, y después de eso, el gigante quiso matarlo. ¿Qué significa esto? Bueno, el enemigo no ataca cuando estás fuerte, sino más bien Lucifer ataca cuando el alma está agotada, cuando la emuná está debilitada, cuando el llamado está en crisis. Es decir, Isbi-Benob representa el reuj que espera que el líder se canse para tratar de derribar el propósito de Elohim. ¿Qué significa esto? Isbi-Benob representa la mayor amenaza para el ungido, y por ende a Isbi-Benob lo podríamos llamar la pastilla anticonceptiva de Lucifer, que intenta abortar al feto. Daniel 7:21 nos dice: y veía yo que este cuerno pequeño, Isbi-Benob, hacía guerra contra los Kadushim y los vencía. Isbi-Benob es un arquetipo del enemigo final, porque en el fin de los tiempos la lucha será tan brutal que el pueblo se va a agotar, y ahí es donde Ashatán envía a Isbi-Benob, el antimashia, y este gigante inicuo tristemente va a ser de las suyas, porque Daniel dice que el cuerno pequeño le hacía la guerra a los Kadushim y los vencía, y esa frase es tremendamente escalofriante. ¿Qué significa esto? Tiempos peligrosos se acercan, y el peor enemigo del creyente es el cansancio o fatiga, porque cuando te fatigas, ahí es donde Lucifer quiere finiquitarte. Pero no debemos rendirnos, porque la promesa de Yahweh para nosotros es: renovarán sus fuerzas, no vamos a desmayar. Primera de Crónicas 20:4 nos dice: después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. El segundo gigante que tenemos que vencer se llama Sipai, y Sipai significa el que se para en el umbral, o también significa destructor que espera en la puerta. Es decir, este segundo gigante Sipai simboliza un demonio que impide el paso, un gigante que guarda los portales de avance. ¿Qué significa esto? El gigante Sipai no te deja avanzar al siguiente nivel. Es un gigante que espera en la frontera. Es un reuj estancador, y si usted no ha podido avanzar, entonces el demonio Sipai te ha metido en su red. Pero aquí viene el secreto para vencer este gigante. El texto dice que Sibecai Husatita lo mató, y el nombre Sibecai significa tejido por Yahweh, o también significa entrelazado por Yahweh. Es decir,
el que vence al gigante del bloqueo es una persona que está entrelazado con el propósito de Yahweh y Yeshua. Si usted tiene un propósito activo en la obra, entonces vas a vencer al gigante del bloqueo Sipai. Pero si usted no participa activamente en la obra, entonces el gigante del bloqueo te va a tener preso en su red y no vas a poder avanzar. Estarás dando vueltas en una circunferencia viciosa. ¿Qué significa esto? Es tiempo de involucrarse en las cosas de Elohim. Caso contrario, no hay forma de vencer a este gigante del bloqueo. Primera de Crónicas 25 nos dice: volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. El tercer gigante en la lista es el gigante Lami, y ese nombre se deriva de la palabra lejem o pan, es decir, el hermano de Goliat, Lami, es un gigante que quiere robarse tu lejem o sustento, quiere robarse tu propósito, tu lejem areuhim. Lami es hermano de Goliat. Eso significa que este gigante es un eco del trauma anterior, porque Goliat representa el trauma inicial. Por tanto, el gigante Lami es un patrón generacional que quiere repetirse, algo que ya ha superado, pero quiere volver nuevamente. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El gigante Lami representa una transgresión superada, pero quiere volver para traumarte nuevamente. En simples palabras, el gigante Lami representa tu vómito que quiere volver. Y según el relato, Lami tenía una lanza como rodillo de telar, y el telar se usa para tejer destinos, túnicas, propósitos. Es decir, la lanza de Lami representa un intento de cortar tu diseño profético, un intento de cortar la túnica areuhim que Elohim te dio. En simples palabras, Lami es un gigante que apunta su lanza para rasgar tu propósito. Pero aquí viene la clave para matar a este gigante. El texto dice que el Hanán lo mata, y el nombre El Hanán significa Elohim es compasivo, es decir, aquellos que venzan al gigante robador de lejem. Los que venzan a ese gigante son aquellos que son compasivos. Lami representa el robo del sustento o propósito, pero el Hanán lo vence con una esencia contraria, compasión y provisión. El Hanán representa también un guerrero de luz, porque el Hanán es hijo de Yair, y Yair significa iluminación. ¿Qué significa esto? El que vence al gigante que roba lejem es el Malach Micael, que trae iluminación o revelación, y con esa revelación el pueblo se nutre, y este gigante que roba lejem queda vencido, porque el pueblo está comiendo su lejem suculento. Entonces, el Hanán que mata a Lami es una representación del Malach Micael que mata el hambre del pueblo con las nuevas revelaciones de Yahweh y Yeshua. Entonces, aquí les presento un cuadro comparativo del gigante Lami. Lami ataca el lejem, es decir, busca destruir tu provisión areuhim, interfiere en el internet, ataca al proclamador para que tu lejem no te llegue. Pero la forma de vencerlo es suplicando compasión a Yahweh y Yeshua. Lami es una herencia de Goliat,
es decir, sus ataques son traumas antiguos, pecados ya superados, pero si lo vuelves a cometer, entonces el gigante puede matarte con su lanza de telar, es decir, puede rasgar tu manto llamado profético. Y finalmente, Lami representa un reuj de repetición. Goliat fue vencido, pero su hermano se levanta como eco del pasado. ¿Qué significa esto? Tu pasado o vida antigua, tu vómito, siempre tratará de regresar, pero tienes que vencerlo. Caso contrario, tu yo anterior puede asesinarte. Por eso Shaulo dijo: ten cuidado de ti mismo, porque tu peor enemigo es tu yo anterior, el viejo hombre. Finalmente examinemos al cuarto gigante. Estamos hablando del gigante sin nombre. Primera de Crónicas 26 nos dice: y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre anónimo de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en los pies y 6 en las manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió, insultó a Yasharel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Soy invencible. Aquí tenemos al cuarto gigante, y este gigante no tiene nombre. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no tiene nombre? Bueno, en la escritura, lo que no tiene nombre es un misterio secreto, algo que trasciende categorías. Por ejemplo, la serpiente antigua de Bereshit, no se menciona su nombre, pero es una representación a Reujim del engaño satánico, y por ende, el hecho de que no se mencione el nombre de este cuarto gigante significa que este gigante es una amenaza sutil, una amenaza difusa, algo que no puedes identificar fácilmente, y por ende, este cuarto gigante sin nombre es una amenaza más peligrosa que los otros gigantes, porque a los otros gigantes puedes identificarlo y combatirlo, pero a este cuarto gigante no lo puedes verlo a simple vista. La pregunta es: ¿qué cosas no puedes verlo a simple vista? Bueno, la religiosidad muerta. Podrías estar asistiendo a las transmisiones, hacer plegaria y leer las escrituras, pero tu comunión viva con Yahweh y Yeshua se enfrió. ¿Qué significa esto? Una gran mayoría de la asamblea ha caído en manos del gigante sin nombre. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Haz las primeras obras para que tu candelero no sea quitado de ti, porque el gigante sin nombre es el responsable de la pérdida de tu primer amor, oh Aeva. Pero aquí viene la buena noticia. El texto dice que Jonatán, hijo de Simea, mató al gigante sin nombre. ¿Qué significa esto? Bueno, el nombre Jonatán significa Yahweh ha dado, y el nombre Simea significa Yahweh ha escuchado la plegaria. Y además de esto, Jonatán era un sobrino de David, y el rey David representa la exaltación ardiente hacia Elohim, es decir, para vencer al gigante sin nombre y recuperar tu primera Eva, tienes que usar el don de la exaltación y el don de la plegaria, y combinando ambos elementos con pasión ardiente, entonces este gigante sin nombre es vencido. Caso contrario, la religiosidad sin nombre te va a atrapar en su red y no vas a poder salir de ahí. Entonces, dice el texto, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre anónimo de grande estatura,
el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos. El gigante sin nombre tiene 6 dedos en su mano. Eso representa fuerza humana excesiva, orgullo, vanidad, porque el número 6 representa un número de hombre, puesto que el sexto día fue creado el hombre. Por tanto, 6 dedos del gigante sin nombre representa un poder, dominio y obra puramente humana. Representa el humanismo, y el humanismo dice: el hombre no necesita del creador, el hombre lo puede todo. Eso es humanismo satánico, con 6 dedos en sus manos. Pero luego el texto dice que el gigante tiene 6 dedos en los pies, y los pies representan el camino, la posesión y la conquista. Es decir, tener 6 dedos en los pies significa un camino materialista, conquistado por fuerza humana. Eso representa el gobierno de la bestia, y la evidencia de esto es que el gigante tiene 24 dedos en total. El 24 se expresa como 6 por 4. El número 6 representa el hombre, y el número 4 representa plenitud terrenal, los 4 ángulos de la tierra. Es decir, 24 dedos del gigante representan un intento de establecer un gobierno humano completo, pero sin Yahweh y Yeshua. Ese gobierno es el gobierno de la bestia, Nimrod. Por tanto, el cuarto gigante, que no tiene nombre, representa los 42 meses del reinado de la bestia, y la bestia va a establecer un gobierno puramente humanista. Pero este gobierno será una copia barata del gobierno celestial, porque en el cielo existen 24 ancianos. Eso representa gobierno celestial auténtico. Pero la bestia gobierna con 24 dedos. Eso representa un antigobierno celestial, una suplantación. En simples palabras, es la nueva Babilonia. Entonces, el gigante con 6 dedos en manos y pies representa el sistema de control total que la bestia va a hacer, porque tener 6 dedos en las manos representa manos extra, mayor control de tus decisiones, y con la tecnología que están sacando, ya están controlando tus decisiones de forma sutil. Y cuando implanten los chips de Neuralink y otras tecnologías, entonces la bestia va a tener control total de tus acciones. Por eso tiene 6 dedos en cada mano. Y adicional a esto, la bestia tiene 6 dedos en cada pie. Eso representa pies extra, mayor alcance, mayor conquista, mayor influencia. Y precisamente las tecnologías de la bestia han engullido a toda la humanidad, porque las personas no dejan de mirar sus celulares y prácticamente todo el día se la pasan mirando su celular. ¿Qué significa esto? El gigante sin nombre, con 6 dedos en manos y pies, es un gigante muy difuso y astuto. Pero Yahweh y Yeshua nos permiten a nosotros identificarlo para no caer en sus manos, porque incluso el texto dice que este gigante injurió a Yasharel. Es decir, este gigante representa las voces internas y externas que te dicen: no sirves para nada, no eres hijo de Elohim, no eres elegido, pecaste demasiado, no tienes perdón, etc. Este gigante sin nombre trata de humillarte con hechicería verbal. Son voces internas o externas, pero el texto dice: Jonatán, el hijo de Simea, el hermano de David, lo venció.
Eso significa que el arma más letal para este gigante es la exaltación y la plegaria, porque Jonatán es sobrino de David y David representa la exaltación ardiente. Y además de esto, Jonatán es hijo de Simea y Simea significa Yahweh escucha, eso es plegaria. Por tanto, la fórmula corolaria para vencer al gigante sin nombre es por medio de la exaltación y plegaria ardiente. Y cerramos la enseñanza con los cánticos ardientes del siervo guerrero Micael. Mi corazón arde para ti, tú eres el camino para mí. Me llamaste, soy tu siervo, oh Yahweh. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Fuerza divina tú me das, aceite del cuerno fresco. Con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Elión, tu poder es total. Soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos los 4 rostros del querubín. Y Jezquel 1:10 nos dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, inteligencia, y cara de león, realeza, al lado derecho de los 4, y cara de buey, servicio, a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila, códigos secretos. Los querubines poseen 4 rostros, y estos 4 rostros tienen una enseñanza profunda, y lo vamos a explorar con calma. Pero antes de eso, vamos a ver un detalle muy interesante del querubín. Y Jezquel 10:14 nos dice: y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, buey, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. En este verso se revela un detalle muy importante del querubín. ¿Cuál es ese detalle? Bueno, el texto dice: la primera era rostro de querubín. Aquí se sustituye el rostro de buey por la palabra querubín. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El buey representa el servicio, el trabajo, el esfuerzo, la paciencia de un siervo de Yahweh y Yahshua. Y en este caso, el buey representa al proclamador, y según el relato, el buey es nombrado como querubín. Eso significa
que Yahweh y Yeshua van a elevar a su siervo el buey y lo van a convertir en un querubín, y todo eso viene codificado en este verso de Yehezkel 10:14. Y fíjense muy bien que Yehezkel 10:14 menciona el rostro de buey o querubín en primer lugar. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Para Yahweh y Yeshua el servicio es muy estimado, y aquel siervo que sirve con alegría, ese siervo será exaltado más que los demás, porque Yeshua dijo: el que quiera ser grande en el reino de los cielos, sea vuestro servidor, es decir, sea vuestro buey. Entonces, el servicio para Yahweh y Yeshua es totalmente valorado, porque el rostro de buey al principio del libro de Yehezkel aparece en tercer lugar, pero más adelante el rostro de buey aparece primero. Eso simboliza la elevación que Yahweh y Yeshua van a hacer a sus siervos fieles. Ahora vamos a ver más aplicaciones profundas de los 4 rostros del querubín. Los 4 rostros del querubín Kadush representan 4 aspectos del carácter de Elohim que tienen que ser reflejados en sus siervos. El creyente maduro debe tener las siguientes 4 caras. El creyente maduro debe tener cara de buey, debe ser siervo obediente. El creyente maduro debe tener cara de humano, sensibilidad y compasión. Debe tener también cara de león, es decir, autoridad en el reuj para ministrar. Y finalmente, el creyente maduro debe tener cara de águila, es decir, debe tener discernir y visión a reujín para ayudar a otros. Y desde luego, nuestro Mashiach Yeshua se hizo hombre como nosotros, y las 4 caras del querubín encajan perfectamente con Yeshua, porque las 4 besorot hacen eco con los 4 rostros del querubín. Mateo hace referencia al rostro de león. Eso representa a Yeshua como rey de los Yahudim. Marcos representa el rostro de buey, es decir, el papel de Yeshua como siervo sufriente. Lucas representa el rostro de hombre. Ahí está el papel de Yeshua como el Hijo del Hombre. Y finalmente, Yahuanán representa el rostro de águila. Ahí está el papel de Yeshua como Hijo del Elúe Celestial. Por tanto, las 4 caras del querubín se aplican por excelencia a Yeshua, pero también se aplica a todos nosotros. Ahora bien, los 4 rostros del querubín representan un patrón divino en la creación, porque existe 4 tribus principales, y estas 4 tribus se asocian a los 4 elementos básicos de la creación. Y no solo esto, los 4 rostros del querubín, Yahweh y Yeshua, lo han plasmado en el ADN, porque el ADN posee 4 bases fundamentales. Esas bases son adenina, timina, citosina y guanina. La adenina representa el rostro de águila, es la visión o código superior. La timina es el rostro de león, ahí está la autoridad genética. La citosina es el rostro de hombre, ahí está la humanidad. Y finalmente, la guanina representa el rostro de buey, ahí tenemos el trabajo celular. ¿Qué significa esto? El ADN es una huella del trono, es decir, la vida misma fue escrita con el modelo de los querubín. Pero esto no es todo. El plan de redención, Elohim lo inmortalizó en los 4 rostros del querubín,
y lo vamos a demostrar. El rostro de hombre representa la encarnación de nuestro Mashiach Yahshua. El rostro de buey representa el sacrificio de Yahshua como siervo obediente. El rostro de león representa la resurrección y gobierno de Yahshua. Yahshua se levanta como rey vencedor. Y finalmente, el rostro de águila representa la ascensión y retorno de nuestro Mashiach. Yahshua vuelve por segunda vez con visión y juicio. ¿Qué significa esto? Los 4 rostros del querubín representan las 4 etapas de la misión de Yahshua como Redentor universal, pero también estos 4 rostros del querubín representan la historia del Malach Micael como brazo derecho de Yahshua, porque el rostro de hombre del querubín representa la encarnación del Malach Micael. Yahshua envía a su Malach y lo hace encarnar. El rostro de buey representa el servicio del Malach Micael como proclamador, y después Yahshua lo sacrifica en Yom Kippur con la muerte de los 2 testigos. Luego tenemos el rostro de león. Yahshua resucita a su Malach Micael y le entrega la estrella de la mañana para que administre el milenio. Y finalmente tenemos el rostro de águila. Eso representa ascensión y retorno. Y según la profecía de Revelaciones 11, Micael resucita junto con el segundo testigo y vuela al cielo en una nube, ascensión. Y después de eso, Micael vuelve junto con Yahshua para la batalla del Armagedón. ¿Qué significa esto? En los 4 rostros del querubín, Elohim ha plasmado no solamente el ministerio de Yahshua como Redentor universal, sino que también ha plasmado el ministerio del Malach Micael como primer testigo. Entonces, los 4 rostros del querubín tienen una profundidad increíble, y si lo aplicamos para toda la asamblea, entonces tendríamos lo siguiente. Tú estás llamado a reflejar estos 4 rostros. Cuando caminas con Yahshua y te dejas transformar por su Reuj, entonces tu alma, hombre, se alinea con su humanidad perfecta. Tu autoridad a Reujim, león, se activa con humildad. Tu servicio, buey, se vuelve eficaz y sin mucho cansancio. Y finalmente, tu visión, águila, se eleva por encima de las tinieblas. ¿Qué significa esto? Los querubines encierran misterios profundos, y el siguiente misterio va a revelar que el primer testigo de revelaciones es un querubín hecho carne. Revelaciones 11:3 nos dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Los 2 testigos son representados como 2 olivos, y curiosamente, en el templo de Salomón había 2 querubines que eran hechos de madera de olivo. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí hay un misterio secreto y lo vamos a explorar. Primera de Reyes 6, 23 al 24 nos dice: hizo también en el lugar Kadushim 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, una ala, mis alas más vida. Una ala del querubín tenía 5 codos, 5 letras en el sueño de querubín, HIPNK, y la otra ala del querubín, otros 5 codos. El nombre de Micael tiene 5 letras hebreas,
Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. En este verso, Yahweh y Yahshua han plasmado grandes misterios, porque aquí se menciona 2 querubines de madera de olivo, y curiosamente, en Revelaciones dice que los 2 testigos son 2 olivos. ¿Qué significa esto? ¿Acaso los 2 testigos son 2 querubines hecho hombre? Bueno, la identidad del segundo testigo todavía es un misterio, pero la identidad del primer testigo, Yahweh y Yahshua, lo han revelado y siguen abriendo más revelaciones del primer testigo, porque se conoce con precisión que ese primer testigo es el querubín Micael hecho hombre, y la propia escritura lo revela. El texto dice: hizo también en el lugar Kadushim 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos. En esa frase, una ala del querubín tenía 5 codos. En esa frase viene codificado el sueño de querubín del primer testigo, porque ese testigo soñó con 5 letras escritas en la pared, y esas 5 letras significan: mis alas más vida. ¿Qué significa esto? En este Shabbat, Yahweh y Yahshua revelan de forma clara que su primer testigo es un querubín hecho carne, porque esta ala del querubín, que tiene 5 codos, no solo hace referencia a las 5 letras del sueño de querubín del primer testigo, sino que estos 5 codos del ala del querubín hacen referencia a las 5 letras del nombre de Micael. Y no solo esto, el nombre de Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura. ¿Qué significa esto? Es algo evidente. El primer testigo de revelaciones no es otro que el querubín Micael hecho carne. Revelaciones 19:5 nos dice: y salió del trono del arca una voz, el portavoz querubín Micael, que decía: exaltad a nuestro Elohim, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. 11 es igual a trueno, que decía: aleluya, porque Yahweh nuestro Elohim todopoderoso reina. En este verso, Yahweh y Yahshua han codificado grandes misterios de su trono, y para descubrir esos misterios vamos a examinar las dimensiones del arca de la alianza, porque ahí viene codificado los misterios más secretos del trono, y lo vamos a demostrar. Éxodo 25:10 nos dice: harán también un arca, trono, de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, 2.5 codos de largo, su anchura de codo y medio, 1.5, y su altura de codo y medio, 1.5. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Las dimensiones del arca revelan un misterio profundo del primer testigo, y lo vamos a explorar, pero antes de eso, pongamos en la mesa las dimensiones del arca. El largo del arca mide 2.5 codos, su ancho mide 1.5 codos y su altura mide 1.5 codos. Haciendo la suma total, tenemos que la dimensión total es
5.5 codos, es decir, el arca terrenal se representa por el 5.5 y según la descripción, el arca terrenal es copia del arca celestial, porque Yahweh le dice a Moshe, haz todo conforme al modelo que has visto en el monte. Y además de esto, en Revelaciones dice que cuando suena la séptima trompeta, entonces el arca en el cielo se puede ver. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Existe un arca en el cielo y esa arca tiene las mismas dimensiones que el arca terrenal, porque Elohim le dice a Moshe, haz todo conforme al modelo que has visto en el monte, es decir, las dimensiones del arca terrenal son la misma proporción del arca celestial y por ende, si el arca terrenal tiene una dimensión total de 5.5 codos, entonces el arca celestial también tiene una dimensión total de 5.5. Y aquí viene el código secreto. Sumamos el arca terrenal 5.5 más el arca celestial 5.5 y esa suma nos da 11. ¿Qué significa el 11? Bueno, curiosamente, el Malach Micael es el proclamador de la hora onceava y el Malach Micael está proclamando mayormente del trono de Yahweh y Yahshua. ¿Simple casualidad? Claro que no, porque incluso el nombre terrenal del Malach Micael viene sellado con los números del trono o arca, y lo vamos a demostrar. La dimensión total del arca terrenal nos da 5.5 y el arca celestial tiene esa misma proporción total, 5.5. Y curiosamente, si multiplicamos esos valores, tenemos lo siguiente: 55 por 5.5. Eso nos da prácticamente 303. Y 303 corresponde al nombre terrenal del querubín Micael. ¿Qué significa esto? En las dimensiones del arca del pacto, el trono de Elohim, en esas dimensiones, Yahweh y Yahshua han codificado a su querubín Micael que salió del trono o arca. Y todo esto, Elohim lo está demostrando con matemáticas fuera de este mundo. ¿Quién podría codificar todo esto con ese nivel de perfección? Solo Yahweh y Yahshua pueden hacerlo. Por tanto, queda demostrado que en esta hora onceava, un querubín que salió del trono o arca les está proclamando. Pero estas revelaciones tienen un costo, porque el texto dice: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. ¿Qué significa labrar con martillo a los querubines? Bueno, ahí se revela claramente que Yahweh y Yahshua están golpeando duramente a su querubín Micael, y por medio de golpes a martillo, Elohim está moldeando a su querubín, y eso obviamente duele, pero es parte del proceso para formar nuestro carácter. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí les presento algunas ecuaciones corolarias para un mejor aprendizaje. Ser martillado significa el proceso del alma consagrada. El querubín es símbolo de quienes habitan cerca del trono, pero para llegar allí tienes que ser formado a golpes por la mano del Maestro, Yahweh y Yahshua, es decir, dolor, quebranto, disciplina y fuego, forjan seres de honra. Y según la Escritura, los querubines estaban tallados de oro puro. Eso significa que tus habilidades solo pueden tomar forma perpetua cuando eres golpeado bajo la guía divina de Elohim.
y desde luego, Yahshua es el prototipo perfecto del querubín labrado a martillo, porque Yahshua fue martillado en la estaca para revelar la kabut del Padre, y la palabra kabut en hebreo significa peso, es decir, mientras más peso de autoridad tengas, los golpes o martillazos serán más fuertes. ¿Qué significa esto? Sin presión no hay trono, sin martillo no hay querubín, sin estaca no hay peso o kabut. Por eso Shaulo dijo: esta breve tribulación produce en nosotros un peso de kabut perpetuo. Y aquí les presento un cuadro comparativo del proceso de formación de un querubín. Existen dos procesos para formar piezas del Mishkan. El primer proceso es la fundición y el segundo proceso es el martillado. La pregunta es, ¿cuál es el proceso más doloroso? Obviamente el martillado, porque ser fundido es un poco más fácil. Agarras un molde y le echas el metal fundido y sale la pieza que buscas. Es un proceso más simple. Pero martillar o labrar una pieza es un proceso complejo, porque tienes que aplicarle el golpe preciso, porque si le das un golpe muy fuerte, echarías a perder la pieza. Por esta causa, el maestro martillero tiene que ser un experto, y como Yahweh y Yahshua son un Elohim perfecto, entonces solo ellos son capaces de formarte con martillazos. Y cuando una pieza es labrado a martillo, cada golpe revela una parte única del diseño divino, pero en cambio, en la fundición se pierde detalles únicos y la fundición genera piezas repetidas o copias, pero en cambio, el martillado revela una obra única y viva del maestro orfebre. ¿Qué significa esto? Bueno, tú eliges tu proceso de formación. ¿Quieres ser fundido o martillado? Si eliges ser fundido, obviamente Yahweh y Yahshua no te formarán con muchas pruebas, será algo suave, pero el resultado no es tan llamativo. Pero si eliges ser martillado, entonces el proceso va a doler y será con pruebas intensas, y este proceso de martillado no todos pueden aguantarlo, porque la presión es terrible, pero tu vida se convierte en una obra única y viva del maestro orfebre. ¿Qué significa esto? Es algo simple. La gran multitud de revelaciones es fundido, pero los 144,000 son labrados a martillo. Y si usted quiere ser parte de los 144,000, entonces aquí te presento tu ecuación corolaria. El martillo de Elohim es perfecto, no es violencia sin sentido, es golpe kadush, es golpe medido y profético. Cada golpe revela un ala, un rostro, una dirección. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos el dato final de la enseñanza. Éxodo 25:20 nos dice: y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, a Yahweh y Yahshua, los rostros de los querubines. En este verso se revela el papel auténtico del creyente, porque los querubines representan a los creyentes íntimos y activos, porque un querubín es un vigilante celestial, representa a los atalayas fieles que están vigilando día y noche sin descuidarse. Luego el texto dice:
los querubines extenderán por encima las alas. Eso representa intercesión constante por el pueblo, porque las alas representan protección divina, es decir, un creyente fiel siempre tiene que estar intercediendo por sus hermanos. Luego dice, sus rostros, el uno enfrente del otro. Eso representa comunión perfecta entre hermanos. Y finalmente dice, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Eso representa enfoque total en las cosas de Yahweh y Yeshua, una sumisión completa a la voluntad de Elohim. Y en caso del Malach Micael, él es un querubín encarnado, y la misión de él es enfoque absoluto en las cosas de Yahweh y Yeshua. Por esa causa, Elohim ni siquiera le permitió tener una esposa, porque un querubín le pertenece totalmente a Yahweh y Yeshua. Y esto explica por qué el querubín era labrado de una sola pieza con el caporet o tapa del arca. ¿Qué significa esto? Bueno, las dimensiones totales del arca terrenal suman 5.5 y el arca celestial tiene esa misma proporción, 5.5, y multiplicando ambos valores del arca tenemos que nos da 303, y 303 corresponde al nombre terrenal del querubín Micael. ¿Qué significa esto? Bueno, el querubín era labrado de una sola pieza con el caporet o trono, y esa acción Yahweh y Yeshua lo han inmortalizado en el nombre terrenal de su querubín Micael. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yeshua. Y como el arca viene representado por el número 5.5, entonces cerramos la enseñanza con el quinto taelín del querubín de Elohim. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre, soy tu siervo vencedor, un querubín yo seré, con Yahweh